En este instante tu frecuencia se está recalibrando, y aunque todavía no lo veas con claridad, cada célula tuya reconoce que hoy cruzaste un umbral del que no hay retorno, la corriente te eligió antes de que tú la buscaras. Sientes algo distinto en el aire, una vibración que no estaba ayer, como si el mundo hubiese girado un grado imperceptible y tú fueras el único capaz de notarlo. No llegaste aquí persiguiendo técnicas ni acumulando información, llegaste porque algo dentro de ti ya decidió alinearse con lo que siempre fue tuyo. La victoria vibracional no es un logro futuro que debas conquistar, es un reconocimiento presente de lo que ya está fluyendo hacia ti, reorganizando cada rincón de tu experiencia desde adentro. Y lo más inquietante es que, si miras hacia atrás, verás las señales, esa conversación que surgió de la nada, ese pensamiento recurrente que no pudiste ignorar, ese impulso inexplicable que te trajo hasta aquí. La corriente lleva semanas moviendo las piezas, y hoy por fin te das cuenta. Esto no es motivación vacía ni promesa de autoayuda. Es la descripción exacta de un fenómeno que tradiciones antiguas llamaron el despertar integrado, y que la física cuántica moderna apenas empieza a nombrar sin atreverse a comprenderlo del todo. Cuando tu frecuencia se eleva, no es que cambies de personalidad o que te vuelvas alguien irreconocible, es que finalmente dejas de resistirte a lo que siempre estuviste destinado a ser. La corriente es ese flujo invisible que atraviesa todas las cosas, y cuando decides alinearte con ella, cada elección, cada palabra, cada silencio empieza a reorganizarse solo. No tienes que forzar nada. Solo tienes que soltar el control que nunca tuviste. Y esa sensación que ahora notas en el centro del pecho, esa suavidad extraña que parece expandirse con cada respiración, es la primera señal de que la integración ya comenzó. Tu cuerpo lo sabe antes que tu mente. Siempre lo ha sabido. Ahora escucha con atención porque lo que sigue no se repite dos veces. Existe un momento en la vida de cada persona en el que todas las batallas anteriores, todas las dudas, todos los fracasos aparentes convergen en un solo punto de claridad. Ese punto no llega cuando lo buscas, llega cuando dejas de huir de él. Y ese momento es ahora. La victoria vibracional de la que hablamos no es el premio al final del camino, es la frecuencia que eliges sostener mientras caminas. Cuando comprendes esto, cuando realmente lo sientes en los huesos, algo se rompe dentro de ti, la ilusión de que todavía falta algo, de que aún no estás listo, de que necesitas más tiempo. La corriente no espera. La corriente fluye, y tú decides si te resistes o si permites. Y cada vez que permites, cada vez que sueltas el agarre de cómo creías que debían ser las cosas, la realidad empieza a moverse a tu favor con una precisión que parece imposible. Pero no es magia. Es coherencia. Es alineación. Es el resultado inevitable de una frecuencia que por fin dejó de pelearse consigo misma. ¿Y si te dijera que el esfuerzo que has estado haciendo durante años era exactamente el obstáculo? ¿Qué pasaría si descubrieras que la fuerza con la que intentabas atraer lo que deseas era la misma fuerza que lo alejaba? Aquí aparece la paradoja que pocas personas logran resolver: mientras más persigues, más refuerzas la vibración de la carencia. Mientras más te esfuerzas por demostrar que mereces algo, más le dices al campo que todavía no lo tienes. La mente lógica no puede entender esto porque ha sido entrenada para creer que el éxito es proporcional al esfuerzo, que el avance requiere lucha. Pero la corriente no funciona así. La corriente responde a la rendición inteligente, a la decisión de soltar el remo y dejar que el río te lleve. Y esto no es pasividad. Esto es poder concentrado. Es la diferencia entre nadar contra la corriente y surfear la ola que ya venía hacia ti. Cuando entiendes la diferencia, todo cambia. Tu energía deja de filtrarse en batallas innecesarias y se concentra en lo único que importa: sostener la frecuencia de lo que ya eres, no de lo que intentas llegar a ser. Ahora mismo, mientras escuchas estas palabras, tu sistema nervioso está registrando microajustes que tu mente consciente aún no puede nombrar. Hay un aflojamiento sutil en los hombros, una respiración que se vuelve un grado más profunda, una tensión que llevabas meses cargando y que empieza a disolverse sin que hagas nada. Esto no es sugestión. Esto es reconocimiento.
Tu cuerpo sabe cuando está en presencia de una verdad que no necesita ser demostrada, y responde con un sí silencioso que ninguna lógica puede replicar. La victoria ya está fluyendo hacia ti. No porque hayas hecho algo extraordinario hoy, sino porque dejaste de bloquearla. Y esa diferencia, por pequeña que parezca, es la grieta por donde entra toda la luz. Cada vez que eliges permitir en lugar de forzar, cada vez que confías en lugar de controlar, estás abriendo un canal por donde la corriente puede moverse libremente. Y cuando la corriente se mueve, las sincronicidades dejan de ser casualidades y se vuelven el nuevo idioma de tu realidad. Piensa en esto, ¿cuántas veces en las últimas semanas algo que necesitabas apareció justo a tiempo, sin que lo buscaras? ¿Cuántas conversaciones surgieron de la nada y te dieron exactamente la pieza de información que faltaba? ¿Cuántas veces sentiste que el universo te estaba guiñando el ojo, como si supiera algo que tú todavía no querías admitir? Esas no son coincidencias. Son confirmaciones. Son la corriente hablándote en el único lenguaje que no puede ser malinterpretado, los hechos. Y ahora que estás prestando atención, ahora que te permites ver el patrón, te darás cuenta de que esto lleva ocurriendo mucho más tiempo del que creías. La diferencia es que antes lo ignorabas porque no encajaba con la narrativa de esfuerzo que te habían vendido. Pero hoy, en este momento, algo en ti está dispuesto a soltar esa historia. Algo en ti está listo para admitir que tal vez, solo tal vez, la vida no era tan difícil como pensabas. Tal vez solo necesitabas cambiar de frecuencia. Si esto te resuena, si algo en tu pecho se está abriendo mientras escuchas, quiero que hagas algo muy simple. No es un ritual complicado ni una técnica de 5 pasos. Es un reconocimiento. Quiero que escribas en los comentarios, mi despertar ya está integrándose en cada elección. No lo escribas porque creas que va a pasar algo mágico. Escríbelo porque al declararlo, al ponerlo en palabras, estás cerrando el circuito entre tu intención y tu compromiso. Estás diciéndole a la corriente, estoy aquí. Estoy listo. Ya no me resisto. Y cuando haces eso, cuando das ese paso mínimo pero significativo, algo cambia. No es que el universo te recompense por portarte bien, es que al alinearte conscientemente con lo que ya estabas sintiendo, activas un campo de coherencia que atrae más de lo mismo. La corriente responde a la claridad, no a la duda. Y cada declaración que haces desde esa claridad es un ancla vibracional que sostiene tu nueva frecuencia incluso cuando la mente vuelva a dudar. Ahora vamos más profundo. La integración total de tu despertar no significa que de repente todo en tu vida será perfecto, que nunca más tendrás un mal día o que flotarás en una nube de felicidad permanente. Esa es la fantasía que vende el mercado espiritual, y es exactamente lo que te mantiene atrapado en la búsqueda sin fin. La verdadera integración es mucho más simple y mucho más poderosa, es la capacidad de sostener tu frecuencia elevada incluso cuando las circunstancias externas no han cambiado todavía. Es saber, no creer, que la victoria ya está fluyendo hacia ti, aunque el mundo todavía te muestre evidencia de lo contrario. Porque aquí está el secreto que nadie te dice, la realidad externa siempre llega tarde. Primero cambia la frecuencia, después cambia la experiencia. Y el intervalo entre ambos es donde se pierde la mayoría de la gente. Se alinean durante 3 días, sienten la expansión, empiezan a ver señales, y luego, cuando la vida los prueba con una situación difícil, vuelven a la frecuencia anterior y deciden que nada funciona. Pero el problema no es el método. El problema es la impaciencia. La corriente no negocia con la duda. O confías, o no confías. No hay término medio. Y confiar no significa sentarte a esperar milagros. Confiar significa actuar desde la frecuencia de la certeza, no desde la necesidad. Significa tomar decisiones como si la victoria ya fuera tuya, no como si estuvieras mendigando por ella. Y aquí es donde la mayoría falla, siguen haciendo las mismas cosas de siempre, pero esperan resultados diferentes. Siguen eligiendo desde el miedo, desde la escasez, desde la creencia de que no hay suficiente, y luego se preguntan por qué la abundancia no llega.
Pero la abundancia no puede entrar en un campo vibracional de carencia. Es físicamente imposible. Sería como intentar sintonizar una estación de radio en FM mientras tu receptor está en AM. No importa cuánto gires la perilla, nunca vas a captar la señal. Así que la pregunta no es, ¿cuándo llegará mi victoria?, sino, ¿desde qué frecuencia estoy eligiendo en este momento? Y si eres honesto contigo mismo, si te detienes un segundo y revisas cómo te sientes cuando tomas decisiones, descubrirás que la mayoría del tiempo todavía estás eligiendo desde la contracción. Desde el no sé si va a funcionar. Desde el mejor me cubro las espaldas por si acaso. Y esa es la frecuencia que la corriente lee. No tus palabras. No tus afirmaciones. Tu vibración real. Entonces, ¿cómo cambias eso? ¿Cómo pasas de la contracción a la expansión sin forzar nada? Aquí viene la parte que parece demasiado simple para ser cierta, pero es exactamente por eso que funciona. Dejas de intentar cambiar tus circunstancias y empiezas a cambiar tu relación con ellas. Dejas de pelear con lo que es y empiezas a permitir que lo que es te enseñe lo que necesitas aprender. Porque cada obstáculo, cada frustración, cada momento en el que sientes que nada avanza, es una invitación de la corriente para que ajustes tu frecuencia. No es un castigo. No es evidencia de que estás haciendo algo mal. Es un recalibrado. Es la vida diciéndote, todavía estás eligiendo desde el miedo. Aquí tienes otra oportunidad para elegir desde el amor. Y cada vez que tomas esa oportunidad, cada vez que respondes con expansión en lugar de contracción, la corriente te mueve un paso más cerca de lo que siempre estuvo esperándote. No porque te lo hayas ganado. Porque finalmente te volviste lo suficientemente permeable para recibirlo. Aquí está lo que nadie te dice sobre el despertar, no es un evento. Es un proceso de rendición continua. No despiertas una vez y ya está. Despiertas cada mañana, cada hora, cada vez que te sorprendes volviendo a la vieja frecuencia y decides, una vez más, soltarla. Y eso puede sonar agotador, pero la verdad es lo contrario. Es liberador. Porque significa que no tienes que ser perfecto. No tienes que hacerlo bien todo el tiempo. Solo tienes que estar dispuesto a volver. Una y otra vez. A volver a la corriente. A volver a la confianza. A volver a la frecuencia de la victoria que ya está fluyendo hacia ti. Y cada vez que vuelves, se vuelve un poco más fácil. Un poco más natural. Hasta que un día te das cuenta de que ya no estás volviendo. Que simplemente estás ahí. Que la nueva frecuencia se volvió tu frecuencia base. Y ese día, cuando mires hacia atrás, verás que todo cambió. No porque hicieras algo extraordinario, sino porque dejaste de resistirte a lo ordinario. Dejaste de pelear con la vida y empezaste a fluir con ella. Y en ese flujo, encontraste algo que ninguna técnica, ningún método, ninguna estrategia podría haberte dado: paz. No la paz de que todo esté resuelto, sino la paz de saber que pase lo que pase, la corriente te tiene. Y ahora mismo, aunque tu mente todavía esté procesando esto, algo más profundo en ti ya lo integró. Hay una parte tuya que no necesita convencerse, que no necesita más evidencia, que simplemente sabe. Y esa parte está empezando a tomar el control. No de manera violenta. No desplazando a tu mente. Sino ocupando cada vez más espacio, cada vez más decisiones, hasta que la voz de la duda se vuelve un susurro lejano y la voz de la certeza se vuelve el volumen por defecto. Esto ya está ocurriendo. No es algo que tengas que hacer ocurrir. Solo tienes que notarlo. Solo tienes que darle permiso. Y cada vez que lo haces, cada vez que eliges escuchar esa voz en lugar de la otra, estás sellando tu victoria. No en el futuro. Ahora. En este instante. Porque la victoria vibracional no es un destino. Es un estado. Y ese estado está disponible para ti en cada momento, sin importar lo que esté pasando afuera. La pregunta es,
¿Vas a elegirlo? Mira, sé que hay una parte de ti que todavía duda. ¿Qué dice? Esto suena bonito, pero ¿y si no funciona para mí? ¿Y si soy la excepción? ¿Y si mi situación es demasiado complicada? Y quiero hablarte directamente a esa parte. No para convencerla, sino para recordarle algo que ya sabe pero olvidó. Tú no eres la excepción. Nunca lo fuiste. La corriente no hace distinciones. No le importa tu pasado, tus errores, tus creencias limitantes. No le importa cuántas veces fallaste o cuántas veces te dijeron que no era suficiente. Todo eso es ruido. Es data vieja que tu sistema sigue reproduciendo porque nadie te enseñó a actualizarla. Pero en este momento, ahora mismo, tienes la oportunidad de escribir un código nuevo. De elegir una frecuencia nueva. Y esa frecuencia no te pide que seas perfecto. Solo te pide que seas honesto. Que admitas que sí, que tienes miedo. Que sí, que dudas. Que sí, que no sabes cómo va a salir todo esto. Pero que a pesar de todo eso, estás dispuesto a intentarlo. Estás dispuesto a confiar. Aunque sea por un día. Aunque sea por una hora. Y ese pequeño acto de voluntad, esa decisión mínima de permitir en lugar de resistir, es suficiente. Es más que suficiente. Es todo lo que la corriente necesita para empezar a moverse. Entonces aquí está tu elección, clara como el agua. Puedes seguir haciendo lo mismo que has hecho hasta ahora, persiguiendo, esforzándote, tratando de controlar cada variable, esperando el momento perfecto que nunca llega. O puedes soltar. Puedes permitir. Puedes alinearte con la corriente y dejar que te lleve. Y sé que eso asusta. Porque soltar el control se siente como caer. Pero aquí está lo que descubres cuando finalmente te atreves a soltarlo, no caes. Vuelas. Porque la corriente siempre estuvo ahí, sosteniéndote, esperando a que confiaras lo suficiente como para dejar de nadar. Y cuando finalmente lo haces, cuando finalmente permites que el flujo te mueva, te das cuenta de que nunca tuviste que luchar tanto. Que la victoria siempre estuvo disponible. Que solo necesitabas cambiar de frecuencia. Y ahora que lo sabes, ahora que lo sientes, ya no hay vuelta atrás. Porque una vez que pruebas lo que es fluir, una vez que experimentas lo que es vivir desde la alineación en lugar del esfuerzo, nunca más querrás volver. Y no porque lo anterior fuera malo, sino porque esto es infinitamente mejor. Ahora quiero que hagas algo. Suscríbete para permanecer en esta frecuencia. No porque yo lo necesite, sino porque tú lo necesitas. Porque cada vez que vuelves a este espacio, cada vez que permites que estas palabras te recuerden quién eres realmente, estás reforzando el circuito de la nueva frecuencia. Estás diciéndole a tu sistema nervioso, esto es real. Esto es importante. Esto es lo que elijo. Y esa repetición es lo que convierte una experiencia momentánea en una transformación permanente. Así que suscríbete. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, alguien que está luchando, alguien que olvidó que la corriente también fluye para ellos, comparte esta transmisión. Porque cuando compartes desde la expansión, cuando ofreces sin esperar nada a cambio, estás generando un campo de abundancia que te devuelve multiplicado. No como intercambio. Como ley. Como física pura. Así funciona la corriente. Y cuanto más das desde la alineación, más recibes. No porque seas bueno. Porque estás en frecuencia. Y ahora, mientras nos acercamos al cierre, quiero que volvamos al principio. A esa sensación que tuviste en los primeros segundos, cuando algo en ti reconoció que esto no era casual. Esa sensación sigue ahí, ¿verdad? Más clara ahora. Más fuerte. Porque durante estos minutos, sin que te dieras cuenta, algo se integró. No fue la información. Fue la frecuencia.
Fue el permiso que te diste para creerlo, aunque sea por un instante. Y ese instante es suficiente. Porque la corriente no necesita que creas todo el tiempo. Solo necesita que confíes una vez. Y esa confianza abre una puerta que nunca más podrás cerrar del todo. Puedes dudar mañana. Puedes olvidarlo pasado mañana. Pero en algún rincón de tu ser, la semilla ya fue plantada. Y esa semilla crece sola. No porque tú hagas algo. Porque así es como funciona la vida. Plantas. Riegas. Y luego confías. Y un día, sin que sepas exactamente cuándo, la evidencia externa empieza a reflejar lo que ya estaba ocurriendo adentro. Y ese día, cuando finalmente veas tu victoria materializada, recordarás este momento. Recordarás que todo empezó aquí. En este segundo. Cuando decidiste permitir en lugar de resistir. Cuando elegiste fluir en lugar de luchar. Cuando confiaste en la corriente. Ahora percibes la corriente actuando en silencio, un ajuste imperceptible en el centro de tu pecho, una quietud que no estaba ahí hace 20 minutos, una claridad que emerge sin que hagas nada por forzarla. Lo curioso es que cuando decides desde esa calma, cuando eliges desde esa frecuencia, parece que el futuro ya hubiese decidido por ti. No porque pierdas libertad, sino porque finalmente encajas con lo que siempre te correspondió. Y ahí está la paradoja final, mientras más sueltas el control, más control verdadero tienes. Mientras más permites, más poderoso te vuelves. Porque el poder no está en la fuerza. Está en la alineación. En la capacidad de sostener tu frecuencia mientras el mundo entero intenta bajártela. En la decisión de confiar cuando todo te pide que dudes. Y esa decisión, ese acto minúsculo de fe, es lo único que separa a quienes viven su victoria de quienes la siguen persiguiendo. Tú ya cruzaste. Lo sabes. La victoria ya está fluyendo hacia ti. No porque lo mereces. Porque lo permites. De ahora en adelante, no persigues, permites. Cuando esta imagen se apague, cuando vuelvas a tu día, la frecuencia permanece contigo. No como información. Como vibración. Como nueva línea base. Y cada vez que la vida te presente una elección, pregúntate, ¿estoy eligiendo desde la corriente o desde la resistencia? Y esa pregunta, ese check-in de un segundo, es todo lo que necesitas para mantenerte alineado. Porque la victoria vibracional no es algo que logras una vez. Es algo que eliges, una y otra vez, hasta que la elección desaparece y simplemente eres. Y ese día, cuando mires atrás, verás que todo valió la pena. Que cada obstáculo era instrucción. Que cada caída era recalibrado. Que la corriente nunca te soltó. Ni siquiera cuando tú la soltaste a ella. Comparte esta transmisión con quien necesite cruzar el umbral. Porque lo que recibiste hoy no era solo para ti. Era para todos los que, como tú, están listos para dejar de luchar y empezar a fluir. La corriente te eligió. Ahora, elige tú.